Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a mi canal y como siempre, deseando de todo corazón que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en este precioso día. Gracias por acompañarme una vez más y hoy vengo para compartirles el arroz blanco con verduras. Este arroz lo combiné con las tortitas de soya que dejé en el video anterior y les dije que el siguiente video les iba a compartir cómo yo hago el arroz blanco para que quede enterito y esponjosito. Los invito a que vean conmigo los ingredientes para este arroz blanco con verduras. Aquí tengo una taza de arroz y siempre se tiene que medir con la misma taza para medir el agua. Tiene que ser la misma taza, no tienen que ser diferentes. También tengo 2 cucharadas de mantequilla, sal al gusto, verduras congeladas de su preferencia, un trozo de cebolla y 2 dientes de ajo finamente picados, 2 trozos de cebolla, 3 dientes de ajo y una cucharada de consomé con sabor a pollo. Esto es lo que necesito para este arroz. Siempre cuando vamos a hacer un arroz para que nos quede bien enterito, tenemos que utilizar la misma taza con la que vamos a medir el arroz, tenemos que utilizarla para medir el agua. Siempre es una porción de arroz por 2 de agua. Si van a hacer 2 tazas, son 4 de agua. Si son 3 tazas, son 6 de agua. Si es una taza como yo, voy a utilizar 2 tazas de agua para que nuestro arroz quede bien enterito y esponjosito. Aquí tengo el arroz y lo voy a lavar muy bien bajo el chorro de agua para removerle todo el almidón y nuestro arroz no vaya a quedarnos pegajoso. Lo voy a dejar escurriendo un poquito en un traste para ir y ponerle aceite a mi sartén. Aquí tengo el sartén y le voy a agregar el aceite y le agrego aceite porque no quiero que la mantequilla se me haga negra o se me queme, por eso le agregué el aceite. Aquí le voy a agregar la mantequilla y la voy a dejar derretir. Aparentemente se mira mucha, pero no es mucha porque un arroz siempre tiene que tener suficiente grasa. Aquí le agrego el arroz y otro tip para que no se bata nuestro arroz es no dejar el arroz mucho tiempo escurriendo porque entonces se seca y se quiebra y a la hora de cocinarlo se hace bien batido y lo que queremos es un arroz bien enterito. Aquí voy a dorar mi arroz y lo voy a mover para que no se me vaya a quemar. Y el arroz, como les decía anteriormente, siempre tiene que tener suficiente grasa para que nos quede bien esponjosito y no nos quede reseco. Nos puede quedar enterito pero bien reseco y por eso se necesita agregar suficiente grasa. Aquí voy a moler, en lo que se acaba de dorar el arroz, voy a moler la cebolla, los ajos, el consomé y le agrego solamente una taza de agua. Y lo voy a moler muy bien. Esta es la taza que utilicé para medir el arroz y es la misma que estoy utilizando para medir el agua. Lo voy a licuar muy bien. Y aquí el arroz se sigue dorando y en este punto le voy a agregar el ajo picado y la cebolla. Eran 2 ajos y un trozo de cebolla finamente picados y esto le da un sabor muy rico a nuestro arroz. Siempre que yo cocino arroz me gusta agregarle cebolla y ajo picado para que tenga un mejor sabor. Aquí ya se doró nuestro arroz y le voy a agregar el agua. A mí en lo personal no me gusta dorar mucho mi arroz. El punto que me gusta es este, que quede doradito pero no muy dorado. Ahí le agregué el agua, la dejo que hierva para que se sazone y agregarle la otra taza de agua. Aquí con estas son 2 tazas de agua y le agrego la verdura. Y también le voy a agregar sal al gusto. La sal, ese es al gusto de cada quien y ahorita le voy a agregar poquita sal porque si recuerdan le habíamos agregado una cucharada de consomé con sabor a pollo y ese ya tiene sal. Aquí lo voy a tapar y lo voy a dejar que hierva para bajarle la temperatura. Aquí estaba a temperatura media alta, pero ahora lo voy a bajar a temperatura bien bajita para que se cosa. Aquí en este punto ya se está consumiendo el agua y a mí me gusta mezclarlo muy bien para que no tenga una capa encima, sino que se mezcle muy bien, ya sea arroz rojo o cualquier arroz me gusta hacerle así. Lo tapo otra vez y aquí ya se coció nuestro arroz. Ya se consumió todo el agua y como pueden ver nuestro arroz está listo. Está bien esponjadito y enterito. Huele muy rico porque la mantequilla le da un sabor muy rico a este arroz blanco.
Espero y les haya gustado el video. Los invito a que si no se han suscrito a mi canal, los invito a suscribirse. También los invito a que me dejen sus comentarios, ya que eso a mí me motiva a continuar subiéndoles videos. Para mí es un placer compartirlo con ustedes y lo hago con mucho gusto. También los invito a que me dejen un dedito arriba, que toquen la campanita de las notificaciones y recibirán una notificación cada que suba un video nuevo. También los invito a que compartan mis videos si les gustó. Gracias por haber estado conmigo y también quiero compartirles el enlace de mi canal de Chely y sus postres. Espero lo visiten. Les voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información. Ahí van a encontrar algunos videos como estos que miran aquí. Pueden encontrar pan, atole, gelatinas, diferentes cosas. Gracias por haber estado conmigo. Los espero a la próxima. Bendiciones. Adiós.